Jóvenes, ahora vamos a resolver algunos problemas respecto del tema desarrollado que es materia. El problema número 1 dice lo siguiente. De la lista que vemos ahí, identificar cuál no es materia. Recordándole un poco de que materia es todo lo que existe de manera objetiva, ¿no? Todo lo que tenía masa, volumen, ¿no? Aquí la gelatina obviamente tiene una masa. El aire también ocupa espacio, el aire también pesa. Si no, un globo, cuando uno infla un globo, por ejemplo, el globo se cae, el globo no se eleva, bueno, a menos que sea de helio. Pero si lo llenamos de aire, el globo cae, tiende a caer porque el aire pesa, tiene peso, tiene volumen. El petróleo de la misma forma también es materia. El tiempo. El tiempo, jóvenes, no sería materia, porque el tiempo es una medida de cuánto dura un evento, ¿no? Es una medida, no es materia. La Tierra sí. Entonces aquí la respuesta sería el tiempo. ¿Ya? Eso sería lo que no es materia. Acá la pregunta es contraria, indica cuál es materia. Entonces materia es todo aquello que tiene masa, tiene volumen, ocupa un lugar en el espacio, está en continuo cambio y transformación. El agua obviamente es materia, el aire, la sombra. La sombra, jóvenes, no es materia. La sombra simplemente es una región, un lugar del espacio donde no está llegando la luz, pero no es materia. La velocidad tampoco es materia, es una medida del movimiento de un cuerpo, ¿no? Entonces, lo que serían materia sería solamente A y B. Y esta sería la respuesta. Por aquí pasamos a un tercer problema que nos pregunta cuáles son las características de la materia. Ya lo estamos mencionando, las características de la materia son dos. Tiene masa, tiene volumen. También podemos decir que está en continuo cambio y transformación. Entonces, rápidamente vemos, no puede ser porque de hecho que el tiempo no es una característica de la materia, tampoco la velocidad, masa y volumen. Esto sería la respuesta. Bueno, en la lista dice, ya en el problema 4, ¿cuántos son elementos? Recuerda que un elemento químico viene a ser todos los que están en la tabla periódica, todo lo que está en la tabla periódica. Bueno, ustedes dirán, profesor, pero el hidrógeno está en la tabla periódica, el oxígeno está en la tabla periódica, pero no se está refiriendo a una unión de elementos, lo que sería un compuesto, sino está refiriéndose a un solo elemento. Acá había dos elementos unidos, no, entonces eso no se puede considerar como elemento, entonces se llama compuesto. El humo, jóvenes, es mezcla del aire con algún gas, ¿no? Bastante denso. El aire también es una mezcla, ¿no? De muchos gases. En cambio acá el oro, esto sí sería un elemento químico. Te dirá, profesor, ¿el oxígeno es un elemento químico? Sí, pero hay O3. Ah, ya. Está bien. Es que el oxígeno en forma natural no aparece en forma monoatómica, de un solo átomo, sino que aparece en su forma diatómica, que es lo que respiramos, y esta es otra forma alótropa se llama, el ozono. Pero sigue siendo oxígeno, sino un solo elemento. Basta que sea un solo elemento, entonces eso es la respuesta. El calcio también sería un elemento. Entonces, ¿cuántos son elementos? Sería el oro, el oxígeno aquí en forma de ozono y el calcio. Esos tres serían elementos, ¿no? Y estos no serían elementos. En la pregunta número 5, jóvenes, dice, ¿qué compuesto es tetratómico? Recuerde que tetra es 4. Tómico se está refiriéndose a la cantidad de átomos, ¿correcto? Quiere decir que el compuesto que tenga 4 átomos, no 4 elementos, sino 4 átomos. Si contamos aquí, carbono es 1, más 2 oxígenos, total tendría 3 átomos. Bueno, esto no es tetratómico, este es triatómico. El agua también, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, sumando 3 átomos en total. Sería también triatómico. Aquí, nitrógeno 1, hidrógeno 3, sumando 4 átomos en total. Ya, ese sería tetratómico.
En C4 lo que sería el metano, cuatro hidrógenos y un carbono. Sería 5, ¿no? Esto sería pentatómico. Dos hidrógenos más un azufre más 4 oxígenos, sumando sería 7, sería hectatómico. Bueno, entonces la respuesta sería el amoníaco, ¿no? NH3. 6. ¿Cuáles son mezclas homogéneas? Hay que recordar que una mezcla es aquella donde hay varias sustancias que están unidas pero de forma física, pero donde cada una de ellas mantiene su identidad. Ninguna se ha transformado en algo nuevo, sigue siendo lo mismo. Y además en las mezclas homogéneas no se puede diferenciar las partes ni con microscopio. El acero, ya en la parte teórica habíamos mencionado, es una mezcla de hierro más carbono. ¿Correcto? Una mezcla de hierro más carbono, eso es acero. El agua no es una mezcla, el agua es un compuesto. Es la unión química de dos elementos químicos, ¿no? En este caso el hidrógeno y el oxígeno. Entonces aquí mezcla homogénea sería esta de aquí, mezcla homogénea. El humo sí es mezcla, pero no homogénea. Es mezcla heterogénea. ¿Cómo sé que es mezcla heterogénea? Porque el humo, si ustedes se dan cuenta, cuando uno quema basura, el humo comienza a subir porque es caliente. Como es caliente, es menos pesado que el aire y comienza a subir. Pero luego que se enfría, ese humo baja. Es decir, el humo no se mantiene en el aire mezclado de la misma forma, baja, desciende. Es como te decía, los jugos de frutas, haces un jugo de maracuyá y luego en cierto tiempo el zumo baja, desciende. Si eso pasa es porque la mezcla no es homogénea, es heterogénea. El vinagre sí es una mezcla homogénea de agua con ácido, de ácido acético. El flúor es una mezcla pero heterogénea. ¿Cómo sabemos que el flúor es una mezcla heterogénea? Porque el flúor en su misma cajita dice, agítelo antes de usar. Antes de tomar esa bebida, tienes que agitar. ¿Por qué? Porque el zumo se ha ido al fondo, descendió. Bueno, ese fenómeno se llama decantación. Dice, ¿cuáles son las 7 mezclas heterogéneas? Bueno, el aire si es una mezcla, pero sería una mezcla homogénea. ¿Ya? El aire nosotros no vemos parte del aire que se esté descendiendo, que se esté separando, lo vemos todo uniforme. Quiere decir que el aire, las diferentes sustancias que están en el aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, CO2, vapor de agua, están distribuidos de manera uniforme. Y ni con microscopio tú verías a esos elementos o esas sustancias. El atón es una mezcla también homogénea, ¿no? Lo que se llaman aleaciones. Este de aquí sería el cobre, eso sería solamente un elemento nada más, un elemento, ahí ni siquiera hay una sustancia. El yogur sí, eso es mezcla heterogénea. Entonces, mezcla heterogénea sería el yogur, ¿ya? Al igual que la leche, la mantequilla, todos los derivados de la leche son mezclas heterogéneas. La gaseosa sería una mezcla homogénea. ¿Ya? Sería mezcla homogénea, ¿por qué? Porque la gaseosa tú no necesitas agitarla, moverla, nunca ves que la gaseosa, el zumo, la parte sólida va al fondo, ¿no? Y cuando sirves en diferentes vasos es uniforme, ¿no? No necesitas estar agitando. Bueno, jóvenes, entonces la respuesta acá sería el yogur, ¿no? Que sería la mezcla heterogénea.